La teoría que nació del tratado nos toca la costumbre. ¿Qué es la costumbre? ¿Qué costumbre más fea? ¿Qué es ese vocablo o esa jerga que nosotros tenemos cuando decimos la costumbre? ¿A qué nos referimos? Repetitivo o algo que hacemos a cada rato y algo que por esa consecución de hechos y de actos siempre terminamos haciendo lo mismo. Por ejemplo, todos ustedes tienen un horario. Un ejemplo burdo podría ser que al momento de levantarse tienen el horario de las 6 de la mañana. Su reloj biológico, aunque ustedes estén cansados, se despiertan, pero tienen que llegar esa ayuda de la alarma. Entonces, la costumbre dentro de los tratados, o la teoría general de los tratados, está basada en la repetición, la reiteración o el comportamiento de los estados de el qué hacer dentro de su relación con otros estados. Por ejemplo, viendo desde el punto de vista fuera del derecho, entonces decimos que la costumbre es la reiteración de acciones que van en consecución a lo que hacemos a diario. Pero la costumbre desde el punto de vista del derecho internacional siempre van a haber tres tipos de costumbres. Y la primera es contraria a la ley. Y ese tiene es lo que se denomina la contraley o el vocablo latino, contrario a la ley. ¿Se recuerdan que yo les mencionaba un ejemplo cuando estábamos viendo los tratados? Es la costumbre, o vimos la costumbre, pero de una forma así rápida, y vimos que la costumbre, por ejemplo, contraria a la ley, y mirábamos y yo les ponía el ejemplo de la gente que va a comprar producto mexicano al otro lado del Suchiate, allá en México. ¿Qué es esa costumbre? Una costumbre comercial. ¿Por qué? En teoría, supuestamente es que, por ejemplo, consiguen el producto más barato. Es un ejemplo nada más. Pero sabemos de que no es cierto, porque al final nos venden lo mismo hasta más caro. Entonces, ese tipo de costumbre es una costumbre internacional, pero es contraria a la ley, porque acá estamos cayendo en una situación de un tipo penal o una conducta o acción prohibida que está regulado en el Código Tributario como un delito de tipo tributario. A eso nos refiere cuando decimos contraria a la ley. Favor a la ley, cuando es esa costumbre que favorece a la ley. Como su nombre lo indica, ese tipo de costumbre está basada en este caso es favor ley. ¿Y qué es favor a la ley? Un ejemplo podría ser en el caso de los tratados internacionales. Ustedes que ya dominan el tema de tratados, convenciones y todo lo que vimos en las clases anteriores, un convenio podría ser en el sentido de que el Tratado de Libre Comercio en Guatemala, entre Estados Unidos, Canadá y México. Guatemala también es parte de ese Tratado de Libre Comercio, el famoso CLC. Entonces, como nos convenía a nosotros, y esa costumbre realizada entre los estados está basado en ¿qué? En que nos favorecía como habitantes. Entonces, la costumbre era a favor, la misma costumbre del comercio. Por ejemplo, ese Tratado de Libre Comercio era el cobro menor de aranceles, impuestos y todo lo que deviene del intercambio comercial. Pero como nosotros estábamos acostumbrados también, tenemos esa relación comercial con Estados Unidos, tenemos lo relacionado a que nos adherimos a ese tratado, a ese convenio internacional de comercio. ¿Por qué? Por ese mismo, esa costumbre reiterativa, esa costumbre o esas relaciones entre los estados. Entonces, primero, no está basado en la ley, está a favor de quién, de los estados, y hay algunos que la complementan.
Y este de latín es Poeter Leyes, que es complementario. Y el complementario es considerado dentro de la teoría general de los tratados que definitivamente, por ejemplo, en el Poeter, eso está basado en que complementa la costumbre, esos convenios, los tratados internacionales o esas negociaciones que se dan entre los tratados. Teoría general de los tratados. Habíamos visto de primero los tratados y su clasificación que ustedes tienen, ya lo tienen escrito. La segunda fuente del derecho internacional, la costumbre. La costumbre se puede dar como contraria, a favor, complementaria. Definitivamente la contraria siempre va a ser nula, ipso iure, o nula de pleno derecho, porque las autoridades mexicanas, siempre manteniendo ese ejemplo, no van a, por ejemplo, en ese intercambio comercial de defraudación aduanera, ¿quiénes pierden? Pierde el Estado, pierde el fisco, perdemos nosotros con el pago de impuestos de las personas que cruzan el río Suchate para venir a vender productos mexicanos sin haber declarado antes. No sabemos la manufactura, no sabemos la fecha de vendimiento porque puede ser alterado, entonces también puede dañar nuestra salud. Entonces siempre va a ser nulas ipso iure. ¿Qué significa eso? Nulas de pleno derecho. Posteriormente tenemos lo consuetudinario. Dentro de la costumbre, ¿se recuerdan ustedes que al momento, cuando estudiamos Introducción al Derecho 1 y 2, leímos y estudiamos las fuentes del derecho? ¿Y cuáles son esas fuentes del derecho? La jurisprudencia, la ley, las normas, la doctrina. Y dentro de la costumbre también está lo consuetudinario. ¿Qué significa eso? ¿Qué diferencia hay o qué relación tiene entre normas consuetudinarias y la costumbre? Básicamente, el punto medular de esa diferencia está en que la costumbre no va a estar regulado, sino que simplemente va a ser la reiteración de esa consecución de acciones de nosotros. Por ejemplo, en el contrato laboral de trabajo de ustedes, ¿será que está regulado y ustedes se tienen que levantar a las 6 de la mañana para entrar a las 8? Costumbre no está regulada. Entonces, esto quiere decir que no está regulado. Pero acá son normas que son de pleno derecho, que son aplicables a la conducta externa de nosotros como tal, como seres humanos. Por ejemplo, el contrato de trabajo establece para ustedes que deben de entrar a las 8 de la mañana, salir a las 12 del día, entrar a la 1 de la tarde y salir a las 4 de la tarde. Pero no está regulada la refacción. ¿Está prohibido comer en el trabajo? En algunos lugares sí, pero en algunos otros lugares les dan de 10 a 15 o 3 horas para refaccionar. Entonces, no está regulado, puede ser una costumbre, pero es aceptado por el patrono y es aprovechado por los trabajadores. Es una norma consuetudinaria. ¿Por qué? Porque es aplicable a cada acción que ustedes realizan dentro del ámbito de la competencia de las acciones que ustedes hacen. ¿El derecho regula la conducta interna o la conducta externa? Externa. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, hablamos o materializamos con acciones o con manufactura, lo regula el derecho. Y dentro de esa regulación están esas normas. Ese es el ejemplo micro. Vayámonos al ejemplo macro. Consuetudinario. No es lo mismo, por ejemplo, se me ocurre a mí, una controversia entre Guatemala y Honduras, una controversia territorial, por ejemplo. Y compartimos frontera con Honduras, sí, pero digamos que Guatemala se pasó así un poquito, unos 10 kilómetros para Honduras, pero México también se pasó a Guatemala. Entonces,
En el ejemplo establece esa controversia o esa costumbre, ¿cómo podríamos solucionar esa controversia o esa resolución de conflicto entre Honduras? Posiblemente vamos por derivado del sistema de integración centroamericana, el SICA, podemos establecer por medio del Parlacén un dictamen o una resolución en donde indica, bueno, hagan el 5-5, es un ejemplo, no es realidad, pero es para conformarlo dentro de eso. Pero ¿qué pasaría con México? México no quiere devolvernos esos 10 kilómetros y nosotros estamos en el derecho de poder reclamarle a México esos 10 kilómetros y le declaramos la guerra a México. ¿Será que le ganamos a México? No. ¿Por qué? Porque el poderío militar es totalmente distinto y totalmente diferente al de Honduras. Entonces, esto quiere decir que esa resolución de conflictos es una forma de costumbre complementaria. ¿Por qué? Porque puede estar basado en la costumbre de para esa resolución de conflictos regulada, sí o no, pero tiene como principio general del derecho internacional público la resolución de conflictos, y eso lo vamos a ver más adelante. Dentro de las normas constitucionales o la costumbre tenemos las generales o universales. Como su nombre lo indica, al hablar de generalidad estamos hablando de todo el mundo, y esto está contenido en la Carta de las Naciones Unidas. Regionales, la región latinoamericana, la región norte, la región centroamericana. Y bilaterales o unilaterales, también recae dentro del ejemplo relacionado a ese conflicto que podría haber entre Guatemala y Honduras, entre Guatemala y México. ¿Por qué? Porque en este caso podría ser una resolución de conflicto también. ¿Han visto ustedes las noticias? O un ejemplo que nos queda aquí bien, las caravanas de hondureños que pasan por el territorio guatemalteco. Van caminando y hubo la primera o la segunda vez cuando fueron detenidos en la carretera antes de llegar a Chiquimula, se recuerdan ustedes de ese conflicto que hubo entre policías y la caminata o la caravana. ¿Cómo solucionamos eso? Nosotros, como Honduras. Mire, por favor, cerremos la frontera. La frontera del Florido está entre Guatemala y Honduras. Y ya no dejamos pasar a nadie. Los puntos ciegos mandamos al ejército para que no deje pasar a nadie. Pero y es totalmente distinto la solución de ese problema entre Guatemala y México. ¿Se recuerdan ustedes la noticia? ¿Qué hizo México para poder frenar esa caravana de migrantes que iban hacia Estados Unidos? ¿Qué hizo México? Cerró su frontera. Después, ¿qué hizo? ¿Qué más? La relación entre México y Estados Unidos era no entren, que no lleguen a la frontera México-estadounidense. ¿Qué hizo Estados Unidos con Guatemala o con México? Con los tres países. Formar el tercer país seguro. Tercer país seguro. ¿Será que nosotros lo hicimos con gusto y gana? No. ¿Nos obligaron? Sí. Entonces, esas costumbres, basado en la teoría general de los tratados, esa costumbre está basada en la solución de conflictos y controversias, como paso o como punto medular o toral de la teoría. ¿Cómo se soluciona? Primero, vimos los generales de las Naciones Unidas. Y veamos acá un ejemplo general o universal. Pasado, cuando se hace la asamblea de las Naciones Unidas en Estados Unidos, hay países, no todos los países, pero sí le dicen a un país, 1, 2, 3, 4, 5 países, por favor pase a dar declaraciones. Y pasan los presidentes o jefes de Estado a dar declaraciones con relación a su país. Esa es una costumbre, si bien es cierto, es administrativa, pero todos tienen que pasar a dar
esa conferencia o esa plática. ¿Se recuerdan el ejemplo que yo les ponía que nos mandaban a la guerra con Ucrania? Que Yamatei dijo de que Guatemala iba a defender las fronteras ucranianas. ¿Se recuerdan ese? Y que ahí también iba a hablar carros para Ucrania porque las quiere destruir el ejército ruso. Entonces, eso es parte de una costumbre, si bien es cierto, es administrativa o protocolaria, pero lo hacen las Naciones Unidas. Regionales, la OEA. ¿Cómo elige la OEA sus autoridades? Tarea número 3. En una hoja aparte, el mismo procedimiento, nombre, el número de carnet, a mano, y la tarea es establecer cómo se elige o cómo se organiza la Organización de Estados Americanos y cómo se organiza o se elige las autoridades de la Organización de Naciones Unidas. Dos preguntas distintas. Procedimientos. ¿Puedes repetir esto? Elección de autoridades o representantes de las Naciones Unidas. Elección. Organización y elección. ¿Cómo se elige? Corre más de nuevo. ¿Cómo se eligen? Primera pregunta, ¿cómo se eligen y organizan las autoridades de las Naciones Unidas? Número 2. La misma pregunta, solo que para la OEA. ¿Qué tienen que comprar? Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de Estados Americanos. ¿Estamos bien ahí con la costumbre? ¿Alguna duda? La Carta de las Naciones Unidas. En la primera tarea ya dejó tarea. 1.1. ¿Estamos bien ahí? 1.1. ¿Solo la tercera? No, esa es la tercera que subimos el carro. Ya subimos dos más. La tarea es cómo se eligen y se organizan las autoridades de las Naciones Unidas y lo mismo para la Sí. OEA. Es que yo pensé que había dejado tarea antes. Sí, dejó, pero Sí, fue, pero en el semestre pasado. no, en el examen 4. También tenemos declaradas costumbres, no califica, es la costumbre reiterativa, es la costumbre reiterativa, pero también tenemos una excepción a la regla que es la costumbre consuetudinaria. ¿Qué significa esa costumbre consuetudinaria? ¿Se recuerdan el soft law? 2 puntos en el examen. Todo lo sacamos aquí. El derecho blando. ¿Qué significa el derecho blando? Licenciado, ¿puede repetir? El derecho blando es Digo del soft law. soluciones Derecho blando. que no son vinculantes, que no tienen obligación para los estados, que no puede ser objeto de la aplicación imperativa. ¿Qué significa imperativa? El imperio de la ley. El derecho blando significa aquellas prácticas o buenas prácticas que se dan entre los estados. Por ejemplo, las costumbres instantáneas es, por ejemplo, si Guatemala firma un convenio con toda la Organización de Estados Americanos, pero no le conviene porque afectaría parte del sistema de salud, parte del sistema educativo, porque es algo que ustedes se imaginan. Entonces, Guatemala no lo adopta, no es vinculante, no tiene esa fuerza imperativa para poder ser aplicada en el derecho interno. Contrario a una convención de derechos humanos en donde se establece que sí es vinculante. Entonces, las instantáneas, como su nombre lo indica, como las sopas, solo nos va a servir para una vez. Si es que nos beneficia
a nosotros los habitantes. Y por ejemplo, para establecer esto, si nos beneficia, nosotros la aplicamos directamente de una forma particular. Por ejemplo, la vacuna, la famosa vacuna del COVID. ¿Nos beneficiaba a nosotros? Sí. ¿Era vinculante? No. ¿La queríamos, nos la queríamos aplicar? Sí, no, ¿verdad? Las instantáneas van del lado de la costumbre. No, la costumbre. Estamos hablando, el tema principal acá es la costumbre. Llevamos dos temas. La teoría, para recapitular, la teoría general de los tratados. Empezamos viendo los tratados y toda la clasificación que vimos en las clases anteriores. ¿Se recuerdan? Ahorita vamos por la costumbre. Entonces, las instantáneas siempre sigue siendo parte de la costumbre. Ahorita estamos hablando únicamente de esa conducta reiterativa, de esa conducta o ese comportamiento de los estados a nivel internacional. Y les mencionaba sobre también la costumbre instantánea, que es relacionado al soft law, un derecho blando, no vinculante, a la práctica o a la imposición de prácticas o buenas prácticas en el ejercicio de alguna función, algún convenio, algún tratado relacionado que nos va a beneficiar a nosotros. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? O sea que hay contrario de ley a favor de la ¿Alguna duda? ¿Verdad? instantánea. Sí, O la constitucionaria entra entre general. El derecho internacional siempre va a ser escrito, siempre va a quedar entre acuerdos entre los estados. Y la costumbre, por eso se llama teoría general de los tratados y las fuentes del derecho internacional. ¿Por qué? Primero tenemos qué nos explica cada uno de los tratados y una de las fuentes va a ser la costumbre. Pero la costumbre la debemos de aplicar por medio escrito. Porque dentro de nosotros, derecho mercantil 1, ¿cómo se da la negociación entre comerciantes? Comerciantes, aquí en Guatemala. ¿Ahí tenemos usted? A través de contratos. Contratos, ¿qué más? ¿Puede ser verbal? ¿Y por qué se puede hacer verbal el derecho mercantil? Porque se puede hacer verbal. Los contratos, yo vengo con usted y usted me va a vender un carro. No es necesario que firmemos una compraventa, sino que usted me vende el carro y yo se lo compro. ¿Por qué tiene esa característica? Las dos personas al ponerse de acuerdo, hay un acuerdo de voluntades entre las dos para poder hacer la negociación. Sí, hay una, pero en sí, ¿por qué? Porque la buena fe es un principio del derecho mercantil. La buena fe, usted me va a dar un carro y yo le voy a dar dinero, pero falta otro. Es poco formalista. Pero el derecho internacional público es totalmente formalista. Contrario, le ponía el ejemplo del derecho mercantil. Es poco, no es antiformalista, es poco formalista. Y una pregunta. Al ponerlo por escrito, la costumbre no se vuelve constitucional. Claro, por eso es una fuente. Primero, por eso les explicaba, la pregunta del compañero es a la delegada, por favor. Que si al poner por escrito lo que se ha tratado como costumbre, se vuelve constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve constitucional? Ya se vuelve formalismo. Porque ya lo tenemos escrito. La costumbre, recuérdense ustedes como un ejemplo paralelo. Ustedes se levantan por costumbre a las 6 de la mañana, pero entre sus contratos de trabajo pueden ir a refaccionar 3 horas. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, en el derecho internacional, las costumbres entre los países va a ser. Me levanto a las 7. Que si reflexiona una hora de trabajo. Pues a qué hora se entra ahí. Escrita. Y al ¿Y a qué hora momento tiene que de entrar? volverse escrita, se convierte constitucionaria. ¿Y por qué se convierte constitucionaria? Porque es una fuente del derecho.
Y como es una fuente del derecho, está dentro de una teoría. ¿Qué es una teoría? Vamos a ver aquí el resultado. Bueno. Es un conjunto de ideas y conceptos, ¿verdad? Que van a darle vida a una ciencia o a algo que se esté investigando o estudiando. Claro, es aquel conjunto de conocimientos a través de procesos. Dios, ¿verdad? Aquel proceso de conjunto a través del procedimiento científico que se ha comprobado. Entonces, si vemos y nos vemos acá, la costumbre en Guatemala, por ejemplo, se me ocurre a mí, ¿han visto las noticias ustedes cuando agarran a una persona que está robando en el interior de la República y le pegan latigazos? El castigo maya. Castigo ¿Castigo maya o derecho maya? ¿Es una costumbre? Sí. ¿Es una ley? No. Para ellos, ¿Por qué no? Para ellos sí. Que es la fuente de derecho. Porque es la aplicación y tiene un efecto jurídico. Después de haberle dado los latigazos, 20 latigazos en el parque, lo agarra a la policía, lo lleva al juzgado de primera instancia penal del municipio, el departamento que está ahí, le inician el proceso penal con la primera declaración. ¿Hay doble persecución? Sí. No. Se está castigando porque ya se castigó una vez y se considera constitucionario, ya se aplicó una sanción a la falta de policía. Entonces, aplicaría el homicidio. Pero no, porque no hay una sentencia esta por un órgano jurisdiccional, entonces no. No hay una sentencia, dice el compañero. ¿Por qué no hay una sentencia? No hay una sanción o una sentencia por un órgano jurisdiccional para que sea no visible. Pero si la Sí hay ejecutaron una porque le pegaron. consecuencia. Pero es Pero no hay nada. Ah, pero si eso te llegara a pasar a vos, ¿Estás en custodiado? ¿qué podría decirle que ya Se han dado casos donde ellos deciden que son castigados por la ley de Guatemala o por la ley maya. Ellos deciden si les dan los latigazos, por ejemplo, en el ejemplo dentro del territorio nacional. Ahora vayámonos al territorio o al movimiento, al ámbito internacional. El genocidio en Ruanda fue castigado en la Corte Penal Internacional, pero después de cumplir la condena tiene que regresar a Ruanda a que sea sancionado por esos delitos de lesa humanidad. ¿Por qué se castigó internacionalmente? Porque son gracias. Entonces aquí no hay, bueno, el ejemplo es bastante amplio. Fue sancionado por una corte internacional y después en una corte nacional. Pero eso no es costumbre. Eso es una ley que ya está dentro de los tratados internacionales que se dieron a través de que los delitos tienen código penal en la mano. Bueno, que tiene código penal, vean la prescripción de los delitos de lesa humanidad. lo prescriben? Esos no prescriben. ¿Por qué? Porque están lastimando, y vean, ¿por dónde vamos? Están lastimando o están vulnerando un derecho humano. Y vamos a ver los principios del derecho internacional. El justnaturalismo, el derecho natural, el derecho humano, la vida, la alimentación, la educación. ¿Por qué no vence? Porque se está lastimando, se está vulnerando un derecho que nos corresponde. ¿Cómo? Ya vimos qué es un derecho, ¿verdad? Y no es una garantía del derecho que todos ustedes ya hemos tratado. Pero, es una pregunta. Tal vez me desvíe del tema, pero si no prescriben las bombas que lanzó Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, ¿a quién se le jalan las orejas? Tendría que ser a ellos.
Pero ellos son los que ponen las normas. Porque vean, cuando veamos la carta de la Convención Después de la de China, que son esas van a ver que Estados Unidos no es parte de esa comisión. ¿Por qué? Ahí lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a dejar de. Pero, entonces, me quedé en los los derechos naturales. ¿Por qué? Entonces, no se castiga o no prescriben esos derechos internacionales porque está lastimando o vulnerando derechos naturales. El derecho a la vida y la tortura y todo lo que ustedes ya saben en relación a los derechos humanos. ¿De qué forma obligan a los estados a cumplir con las sentencias que emiten las cortes internacionales? A través del derecho interno. En el caso, por ejemplo, está hablando el compañero de Estados Unidos. Nunca fue sancionado por eso, sin embargo. Porque no es parte de la Corte Interamericana. Guatemala es uno de los países, lo explicaba la vez anterior, que Guatemala es uno de los países que ha sido sancionado más veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero la cambiaron. Es que verdaderamente se ha cambiado un poco, porque referente a eso, por ejemplo, con el caso de María Chinchilla versus Guatemala, que fue un problema de salud internamente en el sistema penitenciario, incluso hay dentro del reglamento del sistema penitenciario existe la obligación que tiene el sistema penitenciario para brindar salud y asimismo también para que puedan incluirse bajo un régimen progresivo. Entonces, ciertamente eso se cumple bajo el derecho interno. Exacto, y por ejemplo, ¿y cómo se cumple? En el caso de la alerta, ¿han leído ustedes esa sentencia? Yo la había leído. En el caso de la alerta, establece que la Corte condena a Guatemala y le indica que debe realizar una serie de programas o velar por el cumplimiento o proteger la vida de las mujeres a través de políticas, procedimientos y todo lo que ustedes se pueden determinar a través de lo legal. Entonces, como parte emblemática, como parte de esa sentencia, en ese momento de la historia, a Isabel, no recuerdo los apellidos, a Isabel y a Claudina las desaparecen y aparecen sin vida en 3-4 días después. Entonces, derivado de esas sentencias que aparecen, es alerta. Entonces, sí va cambiando. ¿Cómo se cumplen? A través de indemnizaciones, reparación digna, reparación reparadora, una reparación de no repetición, todo lo que es la reparación digna que está contenida en el derecho penal. Pero les mencionaba que eso, una vez se vulneren esos derechos naturales, esos forman parte también o están paralelamente con los principios del derecho internacional. Cambiamos de tema. ¿Estamos bien acá? ¿Seguro? Sí. Sobranos dijo que eran las instantáneas, el derecho humano. Cuando es de derechos humanos, prácticamente es una obligación de que todos los países deben firmar. Entiendo yo por lo que usted ha dicho, es una obligación, nosotros podemos hacer los locos y decir no firmo, porque en muchas de las acciones se podrían estar vulnerando derechos humanos y debe firmar para poder sancionar esa vulneración de los derechos. Quiero complementar la pregunta diciéndole, porque por ejemplo, ¿quién nos obliga a nosotros a que cumplamos, que firmemos, que yo no estoy en contra de Estados Unidos, de la asociación, pero ellos no han firmado? Ellos no han firmado, pero obligan a su cumplimiento. Otro ejemplo bien claro, cuando nosotros determinamos lo que es la anchura del mar territorial, todos los países tienen derecho a escoger por un espacio que no exceda las 12 millas náuticas. Estados Unidos dice, yo reconozco 3. Y si usted viene y les dice, no, usted tiene que salirse, ellos le ponen un guardacosta o un buque de guerra enfrente a las 3 millas que ellos reconocen. Claro, vean, lo que pasa es lo que está pasando ahorita acá en el salón. Todos los que estamos acá presentes firmamos el convenio de salir a las 9:45 el día de hoy. Ya está plasmado en papel. Pasa en el derecho internacional.
cuando se hizo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, estuvieron todos los países de América y unos europeos, no estoy mal, Portugal, España, no recuerdo bien, no. Y ellos, pero también estuvo, yo creo que no estuvo Estados Unidos. Entonces, en ese momento de la historia, en las últimas, en las disposiciones territoriales, que todos los países que han sido vulnerados donde se vulneran los derechos tienen la obligación de adaptarse. ¿Quién obliga a Guatemala a ingresar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Digamos de que no es Cuba. ¿Quién las obliga? La sociedad civil. Mire, señor Estado, por favor, ingrese o inscriba a Guatemala en la Convención de los Derechos del Mar. Por favor, la sociedad civil o la sociedad del cacique, por favor, ingrese a Guatemala en la Convención de Comercio Internacional. ¿Ya? Entonces, esas convenciones están hechas para todos. Pero los que participan firman o ratifican ese convenio, esa obligación de poder ser parte de. Pero aquellos que no, por eso les explicaba qué es el Estado. ¿Será que el Estado es únicamente el mapa que miramos en las láminas? No, nosotros somos el Estado. Y nosotros, porque nos conviene a nosotros como particulares pertenecer a esas convenciones, le obligamos al señor Estado a través de sus representantes a que ingresen, porque nos va a beneficiar a todos, a un sector que se me ocurre cafetaleros, y lo vamos a ver más adelante, algodón, azúcar. Entonces, como empresarios, vamos a vender más, vamos a recaudar más impuestos que van a ser en beneficio de todos nosotros. Es por eso que en algunas ocasiones, por ejemplo, Estados Unidos, a ellos no les interesa si vulneran derechos o no a toda la población de Estados Unidos. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando asesinaron a un morenito Floyd Ruti? Que unos policías lo asesinaron. A Guatemala ya le habían condenado, o cualquier país de Latinoamérica, pero aquí en ese momento no, porque no es parte. ¿Por qué razón? No sabemos. Por una razón ellos han dicho de que... Sí, porque, más que todo porque la fundación de Estados Unidos es un país imperialista y ha sometido al mundo a base de guerras, invasiones y endeudamientos a los estados. Entonces ellos tienen el poder de todo. Esa es una explicación. La otra es de que ellos dicen que tienen regulado en su ley todo lo concerniente a eso, entonces ellos no ven la necesidad de firmar acuerdos que les vengan a imponer y decir qué es lo que deben de hacer, si ellos ya lo tienen regulado en su ley. Por ejemplo, la inmigración. Les explicaba en su momento que la inmigración es un derecho humano. No estamos obligados a mantenernos a vivir acá en Guatemala. Yo quiero vivir en Hawái, entonces me voy para Hawái, pero debo de llenar requisitos para vivir en Hawái. Entonces, y si lleno los requisitos, me aceptan. Pero ¿qué pasa si llevo inmigrante? Y tienen la obligación o tienen el derecho de sacarme. Entonces, Estados Unidos, pero obviamente le dicen, mire, señor Juan Pérez de los Palacios, por favor, denme sus papeles, no los tengo. Entonces, por favor, haga favor de inmigrarse. Estados Unidos no. La inmigración, después de que se creó, se recuerda que habíamos mencionado de AIS. O sea, migrante visto, migrante regresado. Entonces, es por eso que la vulneración de derechos es como que más como que se reí, nada más hacia la persona. Entonces, por eso es otra explicación, por ejemplo, de por qué no es parte de Manuel. Un naturalismo lo establece como aquellas facultades que nosotros tenemos como humanos. El derecho a la vida es inminente, el derecho a la inmigración inminente, el derecho humanitario es inminente. ¿A qué nos referimos con derecho humanitario? A que seamos protegidos por un país derivado de nuestra condición de refugiado, condición de ¿cómo se dice cuando le expulsan a uno?
exiliado. Entonces, esos principios, o sea, esos derechos, el derecho humanitario, está basado o es paralelo a los principios. ¿Por qué? Porque los principios del derecho internacional público son, como todos los principios que ustedes han visto en los diferentes cursos o ramas del derecho. Por ejemplo, derecho procesal penal. Bueno, 5 minutos más. Dijo el sacerdote. Esos principios, por ejemplo, en el derecho procesal penal, inmediación, concentración, celeridad, oralidad, todo lo que ustedes han visto en el curso de derecho, también tiene principios del derecho internacional público. ¿Y por qué tiene esos principios? ¿Para qué sirven? Es la base, es el fundamento, es el inicio, es la génesis de cualquier rama del derecho. Pero dentro del derecho internacional público siempre va a estar basado en el jus naturalismo. ¿Qué es el jus naturalismo? El derecho inminentemente de nosotros, el derecho natural, derecho positivo. ¿Qué diferencia hay? Derecho 1 entre derecho natural y derecho positivo. Es que el derecho natural de por sí que nos pertenece, sin embargo, no es que exista alguna ventaja o que nos favorezca como tal. Sin embargo, el derecho positivo siempre va a favorecer a ya sea la norma o a nosotros. Exacto. El derecho natural es lo que tenemos derecho. Es a lo que tenemos derecho. No es necesario decir que una ley, por ejemplo, diga, mire, usted tiene prohibido matar. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque la vida es lo esencial, porque es la libertad, la educación y todo lo que sea. Pero el derecho positivo es lo que se nos va a aplicar a nosotros en un caso concreto relacionado a cualquier rama del derecho. Sobre la base de lo que es escrito. Sobre la base de lo que derecho positivo es todo lo que tiene vigencia en cualquier norma que ustedes tengan a la mano ahorita. Vigente y positivo. ¿Está vigente? ¿Está vivo? ¿Se aplica o no se aplica? Entonces, los principios del derecho internacional público están basados como el fundamento. Yo lo determino, o cualquier principio, yo lo denomino como el fundamento, y es más redunda, pero es el fundamento inicial. Esto quiere decir que con eso inicia. ¿Qué día más? ¿Qué otros días tenemos clases? El jueves. Viernes. No. Bueno, vamos a empezar. Entonces, dejémoslo ahí.